El trabajo está conformado por los integrantes Kerly Ariana Cusquihuiza, Ariana Vázquez Portocarrero, Grace Vázquez Chaychama, Andrea Álvarez Montalvo y quien les habla, Luciana Daniela Cueva Valdés. Primero iniciaremos mencionando los datos generales. El nombre de la paciente del caso es Rebeca, es una mujer de 82 años y en observaciones mencionamos que Rebeca, desde que regresó tarde del mercado, al no encontrar su casa, su hija menor Rosita se quedó viviendo con ella desde hace 5 años, ofreciéndole una atención exclusiva. A continuación explicaremos con más detalles el análisis del caso de Rebeca. A continuación, vamos a describir las dificultades que presenta Rebeca. En este caso nos enfocaremos en la atención, según las siguientes características. En la capacidad limitada se nos menciona que a Rebeca le cuesta realizar actividades simples, como por ejemplo colocarse la dentadura o lavarse la cara. Esto demuestra que Rebeca presenta una disminución en su capacidad atencional y dificultades para poder procesar información reciente. Además de que esto puede estar relacionado con el Alzheimer, la cual frecuentemente genera afección en la atención y pues provoca este tipo de hechos en los que no puedas realizar las actividades cotidianas. En cuanto al oscilamiento, Rebeca por momentos se encuentra orientada, conversa con sus familiares, hasta incluso cuenta anécdotas, pero por otros momentos se suele desorientar y ni siquiera recuerda con quién está hablando. Esto nos demuestra que Rebeca presenta oscilaciones atencionales fluctuantes que afectan su sentido de alerta y vigilancia y que son comunes en la demencia. En cuanto a la intensidad, pues se menciona que Rebeca, cuando está estresada o cuando hay momentos en los que no le gusta estar, pues se altera y eleva su tono de voz, pero como no se suele expresar muy bien, titubea por momentos. Esto nos demuestra que Rebeca tiene una intensidad fluctuante y pues responde de esta manera. Además de déficits en el control atencional indicaremos la parte de la focalización. En la focalización se nos menciona que a Rebeca le cuesta focalizar su atención a las actividades que suceden en ese momento. Por ejemplo, cuando su hija le entrega el jabón para que se lave la cara, Rebeca pregunta, ¿qué tengo que hacer con esto? Entonces se nos menciona que a Rebeca le cuesta mucho enfocarse en lo que está realizando en ese momento, ya que a pesar de que ella puede recibir estímulos, no puede direccionar su conducta hacia la acción que está realizando. En cuanto a la concentración, pues Rebeca se suele distraer por diversos estímulos e incluso no recuerda con quién estaba hablando en ciertos momentos. Entonces se nos presenta que Rebeca, aparte de distraerse, presenta un déficit en su concentración sostenida, lo que hace que no pueda enfocarse en ciertas tareas. En cuanto a la estabilidad, podemos mencionar que Rebeca, según su conducta, pues no presenta una estabilidad en su vida. Más bien presenta confusión y pues esto genera que no pueda realizar sus funciones de manera adecuada, generando en ella inestabilidad atencional, la cual, pues a pesar de que Rebeca puede generar un rendimiento constante, la sobreestimulación en la cual probablemente aumente por la carga emocional, pues la afecta y pues le dificulta realizar sus actividades y genera que se altere. Ahora vamos a describir las dificultades en el área de la memoria de Rebeca. Primero, Rebeca suele tener dificultades para reconocer el rostro y recordar quién era la persona con la que estaba hablando, especialmente con sus familiares. Un ejemplo de ello sería cuando fue su cumpleaños y su nieto Benito fue a visitarla, en la cual ella no recordaba ni siquiera quién era él. En cuanto a pues sucesos, hay momentos en los que Rebeca suele repetir anécdotas o hechos que sucedieron en su niñez y en su trabajo. También suele olvidarse de eventos recientes que pasaron incluso en esos momentos. En cuanto a los tipos de memoria de aceptación, hemos podido explicar 4. Tenemos a la memoria episódica reciente y autobiográfica, en la cual se menciona que Rebeca no puede retener información reciente. En cuanto a la memoria semántica, pues Rebeca presenta un cierto aferro a recordar anécdotas de su niñez y de su trabajo, aunque normalmente no suele explicarse bien. En cuanto a la memoria procedimental e implícita, pues se menciona que Rebeca todavía no presenta una pérdida en esta área, ya que realiza actividades cotidianas como lavarse los dientes, peinarse, etc. Por lo que podemos decir que todavía esta área está conservada para realizar acciones que la dirigen a sus tareas cotidianas. Y por último, la memoria de trabajos, pues se menciona que esta área presenta dificultades ya que genera que Rebeca no pueda procesar información de inmediata, como seguir instrucciones. Punto, vamos a describir si presenta o no alteraciones de su pensamiento en velocidad y contenido. Velocidad del pensamiento. Habla atropelladamente en momentos de agitación. En otras instancias, procesa y responde lentamente como en las tareas del baño. Encontramos también la variabilidad en velocidad de procesamiento, enlentecimiento psicomotor y de ansiedad, o esfuerzo por recuperar un recuerdo.
Esto es compatible a la afectación del procesamiento ejecutivo y lentitud del procesamiento en demencia. En contenido del pensamiento son las ideas de persecución respecto a la tía, que dice que se ha llevado todo el dinero. Esto nos indica que quiere culpar a otros, la sensación de pérdida de propiedad. Ideas delirantes o persecutorias leves y confabulaciones de atribución de recuerdos, atribuir robo del dinero a la tía. Pueden aparecer ideas erróneas sobre propiedad, sospechas y confabulaciones por huecos anamnésicos. Ahora vamos a describir si presenta o no alteraciones de su lenguaje en la expresión y comprensión. En la expresión, que es la producción verbal, habla atropelladamente, pronuncia con torpeza, no recuerda nombres y también produce frases poco comprensibles cuando se llega a alterar. Anomias, que es la dificultad para encontrar palabras, parafrases semánticas, discurso circunloquio y pérdida de fluidez en momentos. En comprensión, observamos que puede captar instrucciones simples, pero a veces no integra la instrucción en la acción o no lo relaciona. Esto nos indica que la comprensión de enunciado simple es relativamente conservada, pero la comprensión compleja y el seguimiento de instrucciones secuenciales están afectados por el déficit de atención y de memoria de trabajo. En fases iniciales, la comprensión se mantiene mejor que la expresión, pero luego puede comprometerse. Explicando el punto 3.5, en el caso de Rebeca, sí se observan varios obstáculos que dificultan su capacidad para resolver problemas cotidianos. Ella tiene problemas para seguir pasos sencillos como lavarse la cara, colgar la toalla, porque no recuerda lo que estaba haciendo. Se distrae fácilmente y no puede organizar las acciones en un orden lógico. También repite conductas sin darse cuenta de los errores, lo que muestra dificultades en sus funciones ejecutivas, como la planificación, corrección e inhibición. En conjunto, estos déficits de memoria, atención y funciones ejecutivas impiden que pueda completar tareas básicas por sí misma. En el punto 3.6 podemos inferir que Rebeca presenta dificultades evidentes para tomar decisiones adecuadas en su rutina diaria, debido a sus problemas de memoria y deterioro ejecutivo. En cuanto a los efectos futuros, sus decisiones pueden traer consecuencias negativas, ya que no anticipa riesgos ni comprende el impacto de sus actos. Por ejemplo, entregar dinero sin entender su valor o rechazar las cortinas, pese a que el sol le afecte directamente. Esto puede comprometer su seguridad y bienestar a mediano plazo. Sobre la reversibilidad, muchas decisiones que toma no pueden corregirse después, porque olvida lo que hizo, como cuando esconde el dinero y luego no recuerda dónde lo dejó, generando dificultades para recuperar lo que puede haber perdido. El impacto de estas decisiones es alto, ya que afectan su funcionamiento diario, generan tensiones en la dinámica familiar e incrementan la carga de su cuidadora, y esto puede exponerla a accidentes o pérdidas económicas. En conclusión, la calidad de sus decisiones está deteriorada, pues Rebeca no evalúa la información relevante ni los riesgos reales. Se guía por las percepciones confusas y temores, lo que reduce su capacidad de adaptación y aumenta la necesidad de supervisión constante. Por ello, su proceso de toma de decisiones se encuentra comprometido y requiere apoyo familiar para proteger su seguridad y bienestar. Vamos a hablar de describir si identifican o no dificultades en el reconocimiento de emociones básicas, en cuál de las emociones básicas y de qué manera influyen en su adaptación. Rebeca sonríe al ver al nieto y a la videollamada, mostrando alegría con interacción social y rememora con gusto. Sin embargo, en situaciones de estrés o miedo, muestra ira e defensa. La familia interpreta y responde con ternura. No hay evidencia clara de incapacidad para percibir emociones básicas como la alegría, ira o miedo, pero sí dificultades para integrar contexto social y regular la respuesta emocional. Tiene déficit en el reconocimiento facial y emocional, especialmente en etapas moderadas. En este caso vamos a hablar de las conclusiones del caso y las alteraciones identificadas en el paciente en los diferentes procesos analizados. Rebeca presenta un deterioro cognitivo severo compatible con un síndrome demencial avanzado que afecta gravemente su autonomía y su adaptación al entorno. Vamos a hablar ahora de las alteraciones cognitivas identificadas. Destacan la memoria, que es la dificultad para retener información reciente y pérdida parcial de recuerdos pasados, incluso con familiares cercanos. Y también tenemos las funciones ejecutivas, que son problemas para planificar y finalizar tareas simples, conductas repetitivas y desorganización. Ahora vamos con la atención, que tiene la dificultad para mantener el foco y completar actividades, con el lenguaje, que es una anomía severa, articulación alterada y poca fluidez verbal. La percepción y pensamiento, que son ideas paranoides y distorsión del entorno. Ahora vamos a hablar de las alteraciones conductuales emocionales. Aquí, en las alteraciones, caracterizadas por una crisis emocional, con cambios bruscos de humor y reacciones exageradas ante estímulos mínimos. Además, muestra desregulación emocional, con dificultad para controlar impulsos y episodios de agitación, enojo sin causa clara y discurso incoherente. Finalmente, evidenciamos ansiedad e inseguridad, especialmente frente a situaciones desconocidas o incluso tareas simples. Ahora vamos con la adaptación funcional. Rebeca muestra una adaptación funcional muy limitada, con dependencia casi total para las actividades de la vida diaria. Presenta dificultades en la movilidad, problemas para manipular objetos y un alto riesgo de caídas.
lo que refleja un nivel de anatomía muy reducido. Bueno, aquí vamos a hablar de la relación entre procesos cognitivos y aspectos emocionales. Aquí tenemos la déficit de memoria y la confusión que potencia la angustia y la irritabilidad. La falta de comprensión de las situaciones favorece reacciones defensivas y actitudes confiadas. La desorientación personal y temporal que provoca inseguridad constante, haciendo que dependa emocionalmente de otros. Cuando reconoce afecto o rostros amigables, como su nieto a su hija, se observa una respuesta emocional positiva, lo que indica que las emociones más profundas aún pueden conectarse con sus estímulos afectivos. Ahora vamos a hablar de los procesos conservados. A pesar del deterioro que tiene Rebeca, aún mantiene la memoria remota parcial, que son sus recuerdos antiguos de su infancia, momentos con su hermana, su trabajo, que narra con detalle sus anécdotas. El reconocimiento emocional, que son respuestas en sonrisas, a tonos afectuosos o compañía familiar. También tenemos la capacidad social, que es que conserva algunas normas sociales como saludar, sonríe, pide ayuda. También tenemos la habilidad motora básica, que puede realizar algunos movimientos como lavarse lentamente, peinarse. La intuición de propiedad y pertenencia, que se siente que es su casa, lo que indica conservación parcial de identidad y Las territorio. intervenciones se centran en terapia ocupacional y orientación a la realidad. Para el manejo de olvidos o la amnesia, se utilizan álbumes de fotos etiquetados. Para la confusión en el aseo o apraxia, se simplifica el entorno y se usan instrucciones de un solo paso. Y para la agitación, se establecen rutinas como paseos diarios y se utilizan distracciones inmediatas como la música tranquila. Acciones de apoyo y entorno. Las acciones se enfocan en crear un ambiente seguro y en el soporte al cuidador. El hogar debe contar con buena iluminación y pictogramas para orientar, mientras que la familia debe crear un círculo de cuidado para supervisar la deambulación. Para preservar la dignidad y autonomía de la persona, se recomienda permitirle realizar actividades sencillas y seguras, también fortaleciendo sus esfuerzos positivamente. Finalmente, es crucial que el cuidador principal acepte la ayuda familiar para garantizar su descanso y evitar el agotamiento. La enfermedad de Alzheimer es una patología neurodegenerativa compleja y resultante de la interacción de factores genéticos y ambientales que causan cambios neuropatológicos como la acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos de proteína tau. Estos procesos afectan las redes neuronales, provocando un deterioro progresivo de la memoria y funciones cognitivas superiores.